Estamos en Lengua 1, esta es la tutoría del 1 de noviembre de las 11 de la mañana y estamos acá con dos compañeros, Olga y Fabricio, para charlar sobre los recorridos de lectura y las rutas. Entonces, bueno, Olga, vos me contaste que estabas leyendo Los Pichiciegos, habías empezado a leer Los Pichiciegos, que es una novela que podés, como es extensa, dijimos que con las novelas les damos tiempo hasta el final del recorrido, hasta el final, digamos. Las pueden ir leyendo de a poco hasta el final. Entonces, lo que yo te comentaba era que Los Pichiciegos es una novela que, si bien parece muy realista, después vamos a hablar de este término realista, que en la literatura se usa con diferentes matices o significados. eh, es una novela ficcional. ¿Qué significa esto? Cuando pasen a Lengua 3 van a discutir sobre todas estas cuestiones de lo literario y de la literatura, pero les adelanto un poquito, porque ya que estamos leyendo también es parte hablar de esto, de los tipos de texto que leemos, ¿no? La semana Sí. 10 tienen textos literarios para leer que se diferencian de los que consideramos no literarios. Bueno, en este caso, eh, es una novela ficcional que, si bien parece muy realista, porque obviamente trata sobre un acontecimiento que ocurrió en nuestro país, es una novela ficcional en el sentido de que el escritor, Fowell, en este caso, Rodolfo Fowell, la inventó en base a los hechos, acontecimientos que todos conocemos sobre un momento histórico, sobre la Guerra de Malvinas. Él produce esta ficción, que es una ficción inventada, en el sentido de que no está contando una historia real de alguien real, sino que está con... ¿Sí? Sí, yo, es tan crudo lo que cuenta que realmente yo me lo tomé como una realidad, eh, Es que, ¿sabe? porque en base a lo que contaban los soldados, ¿no? Que vivieron. Claro, O sea, es una ficción muy cerca de la sí, realidad. ahí suceden dos cosas. En primer lugar, es que el escritor publica esta novela en 1983, o sea, muy cerquita del fin de la guerra. Y tres cosas. La segunda cuestión es que no solo que publica esta novela muy recientemente, de los contextos producidos, sino que él está viviendo en Brasil en ese momento. Si bien es un escritor argentino, él reside en Brasil, por lo tanto, recordemos que la información que le llega es mucho más fehaciente, más veraz que la que recibíamos en Argentina en ese momento. Eso es el otro punto, que él tiene otro tipo de diario, ¿no? De información para escribir esta novela. Y la tercera cuestión es que, bueno, obviamente al tratarse de un conflicto existente, hay efectos de realidad o efectos donde construye lo que llamamos la verosimilitud de poder, dado que se trata de una guerra conocida, de construir esto, la verosimilitud. Algo verosímil significa que algo sea creíble, Es cierto, ¿no? sí, Cuando nosotros vemos una película de ciencia ficción o de fantástica, sí, sabemos que eso no existe en la realidad, pero es verosímil la película, en el sentido de que nos creemos lo que está pasando, o sea, que parece real lo que está pasando porque hay procedimientos, no es que se ve el decorado, no es que se ve que el efecto especial es trucho, ¿no? Cuando vemos eso, en general, que decimos, esta película como que no me la creo, ¿no? Entonces, claro. frente a cualquier género, sea realista, como el caso de la novela de Los Pichiciegos, o sea fantástico, tiene que tener procedimientos de verosimilitud, hacer creíble la historia. Esto es un rasgo de la literatura. Eh, y bueno, y en el caso este, sobre todo porque se trataba de un acontecimiento bélico muy conocido y muy recientemente vivido por todos, por lo tanto, Fowell juega con esa perspectiva, a tal punto que parece real, que es una historia que uno Sí, podría pensar que tranquilamente pudo haber ocurrido. sí, sí, realmente. ¿Hasta Yo dónde, me lo, hasta dónde llegaste?
y casi hasta la mitad, pero la verdad que me pareció tan crudo el relato, eh, que bueno, Y que lo la que verdad pasa, que lo no que pasa pude es, seguir porque claro, me generó como una angustia. Ahora, a mi edad, pensaba en mis hijos. Yo tenía la generación del 60, del 61 fue la que fue a Malvinas. Bueno, era otro momento histórico, ¿no? Eh, pero la verdad que me generó bastante angustia y después la forma que volvieron, ellos escondidos, o sea, es muy triste, nunca reconocidos, eh, adolescentes que venían del norte, que no tenían preparación alguna. O sea, todo muy triste, todo muy... la bueno, guerra en sí es algo que uno nunca va a llegar a entender. eh, y por una persona, o sea, por Galtieri, en ese momento que estaba en el gobierno, eh, que lo vivaban en la Plaza de Mayo. Después se gritaban los goles de Maradona. Yo en una parte me parece que puse que en nuestro ADN debe estar un poco grabado que somos unas, tenemos en nuestro ADN que no estábamos bien mentalmente, porque en el sur se estaban muriendo, juntaban plata para Malvinas, las madres tejían, cosas que por ahí nunca las llegarían a usar sus hijos, se gritaban los goles de Maradona, una sociedad muy psicótica y muy contradictoria, ¿no? sí, Eh, yo creo que más que la sociedad es el lugar en donde nos pusieron, ¿no? Como sociedad, porque en definitiva todo es complejo. Una cosa, a veces la vida misma, ¿no? A veces pasa que uno vive un acontecimiento feliz y al mismo tiempo por ahí también está viviendo una tragedia. ¿Cuántas veces nos ha pasado, nos ha tocado tener que tener esas contradicciones, ¿no? Y yo creo que en el caso de la Guerra de Malvinas se da en una coyuntura muy compleja, histórica y política, porque se da en el contexto de una dictadura, pero al mismo tiempo, y esto te lo dicen los sobrevivientes y los familiares, eh, hay que hacer el paréntesis de suspender ese contexto de la dictadura porque, no, porque los soldados no dejaron de poner su empeño y su fuerza ahí, entonces si no sería no reconocer, negar esa guerra es negarlos a ellos. O sea, negar la guerra porque se dio en el contexto de una dictadura es quizás también negar un montón de cuestiones del sacrificio de estos soldados que fueron a combatir y todo lo que ya sabemos que pasó. Entonces yo creo que por eso se da esa situación compleja de la gente en la calle alentando, a pesar de que era un gobierno de facto. Y después, bueno, el episodio del Mundial, que también es complejo, porque quizás, a ver, piensan que en la historia de este país hay cosas como el fútbol que van más allá de que es un deporte o que es trivial, nada, que el fútbol es una pasión de la población, ¿no? De los argentinos, argentinas. Entonces muchas veces el contexto, o sea, la cuestión del fútbol aparece mezclada con la historia de esta forma tan compleja, ¿no? Porque la gente, digo, siempre pensemos en la historia del deporte y de los eventos deportivos y de la posibilidad de los triunfos deportivos individuales o Me grupales. parece, o sea, me parece importante, pero no me parece tan importante que Maradona le haya hecho un gol a los ingleses. A mí me parece eso como Pero perdón, secundario. lo del gol a los ingleses de Maradona es en el Mundial del 86. No, no, Vos no, decís, está ah, bien, pero me parece que darle, o sea, fue una guerra. No sé claro, pero a mí me si- parece que no está en discusión eso igual, ¿eh? No, 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 que es más importante. Ahora, lo que yo, en ese momento.
te digo porque lo viví, era importante. Era más importante, te digo, se hacían muchas campañas, la campaña de las 24 horas de Malvinas, que estuvo Pinky, bueno, que la gente donó hasta lo que no tenía, que eso después desapareció, no les llegó, no sé qué hicieron. Eh, y, y bueno, la gente tejiendo bufandas, que no sé si también les llegó, no les llegó, los chicos que después nos enteramos de que no tenían comida, de que robaban corderos a los isleños para poder comer, el maltrato que sufrían de parte de los argentinos que estaban ahí. O sea, todo muy descarnado, muy... yo pienso que algo mal en la cabeza tenemos, no puede ser. No puede ser de que seamos tan crueles. Ah, eh, yo creo ahí realmente que si uno se pone a leer y a conocer sobre crónicas de guerra, de otras guerras, vamos a encontrar muchas similitudes, porque sí, seguramente. quizás ya el concepto de lo bélico nos promueve esto. Ahora, algo que quería decir para no andar en esta cuestión. Vos dijiste que tu ruta al final va a ser esta. Sí, Es la el número momento de 2. terminar de decidirlo, porque digo, si no Sí. pudiste terminar de leer, Es si no que pudiste, todos los textos, porque me leí y todo. bueno, entonces si no cambia de ruta, porque la ruta Este, de Malvinas es una ruta fuerte, sí. es interesante, hay gente que le apasiona el tema, entonces yo creo que hoy tómate la semana de hoy para terminar de decidirte si te vas a quedar No, en esa ruta o no. ya está, ya me decidí, la ruta 2. Bueno. Este, así que bueno, pero están muy buenos los textos, Y todos. lo que también está bueno es que te animaste a empezar a hacer esto que sugerimos del diario de lectura. No, eso no, porque eh, eso es como empezar a tener una costumbre que nunca tuve. Claro, Y a pesar que yo leía, o sea, no es la primera vez que yo agarro un texto para leer, claro. este, pero nunca se me dio por tener un lugar donde anotar. Bueno, igual, más allá de eso están los foros, que es donde tienen que ir haciendo Sí, las tareas sí, sí, también. sí. Yo Pero los bueno, foros, más que nada yo decía esto del diario por el hecho de poder, como que no se te olviden las impresiones. Vos ahora me estás contando un montón de cosas que bueno, que no, son te parte, aseguro que las impresiones no se me van a olvidar, ¿eh? Por ahí los títulos, bueno, pero claro. Bueno, pero las impresiones son yo difíciles. decía eso, ¿no? Como el diario de lecturas a veces es una ayuda a memoria para decir novela Los Pichiciegos y pones tres palabras claves de lo Sí, que sabés que te generó eso. Después, cuento o entrevista a fulana de tal y pones tres palabras claves de sabés lo que te sí, generó eso. Más que nada por ese lado. está bien, lo voy a hacer Eh, porque está y, bueno. y bueno, y de la participación en los foros, que es lo que yo debo todavía respuestas en los foros, prometo ya ponerme al tono. Tuve unas semanas un poco complicadas, pero Sí, comprensible. Tenés dos chicos, totalmente. muy chiquitas, ese es el problema. Oh, mi amor. Este, pero bueno, eso y también lo tecnológico, porque ahora estoy con una computadora prestada. Ayer se me terminó de morir. Vieron que siempre tengo problemas para conectarme. Bueno, finalmente está pidiendo pista, entonces tengo que resolver eso. Ahora estoy acá y veo que anda todo muy rápido y ya me había olvidado el sentimiento que era que algo ande bien, porque estoy siempre haciendo todo muy lentamente. Claramente mi compu, bueno, es que tienen una vida útil y ya tenía Sí, muchos años sí, y yo le doy porque, viste, trabajo mucho más con la pandemia que se virtualizó todo y todo va a la computadora. Entonces, claro. bueno. Fabricio, ¿avanzaste con algunas lecturas de la ruta 3, de la ruta 1?
Sí, sí, profe. Estoy leyendo, no recuerdo el título, pero me parece que era de Ah, Stefano, sí, sí. La emigración italiana. Está muy buena. Creo que voy por la página 28. ¿Hay algo que te identifica ese tema? Y por la descendencia, ¿no? Mi abuelo es italiano, Ujú, así que madre también, mi vieja le decíamos latana, así que ya está, claro, con eso creo que le digo todo. sí, Está muy bueno, me atrapó, cómo era muy familiar lo italiano, ¿no? Y hasta que no se conocían y venían en el barco cantando, comiendo, o sea, todos juntos y no eran conocidos, o sea, no eran familiares, mejor dicho, ¿no? claro. Y bueno, Me atrapó, la estoy leyendo. Igual pero la voy a ahí, repasar un poco porque estoy en el trabajo. Después la voy a agarrar tranquilo en casa. La voy a empezar a leer otra vez porque no tengo problema en leerla otra vez porque está muy buena. Pero la voy a leer con más detención. está Pero bueno está, porque me atrapó. dos cosas que me sale decirte de esto que comentás. La primera es que, bueno, no se conocían, pero el viaje en barco era un viaje de meses, ¿no? Piensen que para llegar al continente americano tenían que navegar durante meses y eso era una primera principal cosa. Y una segunda, uno pensá que uno se traslada ahora en avión y tarda 14 horas. Si vos viajás en un vuelo directo sin escala de Buenos Aires a Roma, tardas 14 horas. Imagínense en barco, cuánto se tarda. Y 14 horas nos parece largo viajar 14 horas. De Imagínense la acá, distancia. profe, de acá Pero, a Formosa, cuando viajo a ver a mis hijos, vas en micro, son 20 18 20 horas. Vas en avión, claro, en una hora estás. O claro, sea, la diferencia, ¿no? la diferencia. Y bueno, y entonces imagínense que no solo eso, sino que tenían algo en común. No eran familia, pero vieron que la familia o la idea de comunidad es lo que lo que tenemos en común, ¿no? Con el otro. Y en este caso eran todas personas que depositaban una esperanza en una vida mejor, escapando de hambre principalmente, ¿no? Depende de las oleadas migratorias, pero escapando de hambre, de guerra, esto que decíamos. Eh, La parte, profe, cuando, no me acuerdo si era Hugo, opino que le dice a Estefano, vamos a ir a La Pampa, donde mi tía tiene una gran huerta grandísima, hay vacas que se pierden, y para ellos era, wow, venir de la guerra, o sea, por lo que contaba mi mamá, la pasaban mal, hasta raíces llegaba a comer mi abuelo, porque después de la Totalmente, guerra, sí, totalmente. mal, Esas y de historias, repente venir, encontrarse con algo tan rico, ¿no? Que es la Argentina, creo que debe ser muy sí, así, ¿no? y bueno, y después lo otro que también pensaba era, hay una serie que después de leer la novela, nada que ver, no sé si nada que ver, pero yo siempre la recomiendo, a pesar de que el director no es santo de mi devoción, diríamos, pero esta serie me parece que sí está muy bien hecha, que se llama Vientos de Agua. No sé ahora si la subieron a alguna plataforma, capaz que en la plataforma Contar, si ustedes se hacen un usuario hay acceso a un montón de cosas gratis argentinas en la plataforma Contar, ahí se las pongo en el chat. Eh, y La tengo. bueno, y resulta que ahí, Vientos de Agua, la dirige Campanella, es una historia muy interesante porque empieza este actor, no sé si lo conocen, Eduardo Blanco, en el 2001, ¿no? Es un arquitecto que tiene su familia, tiene sus dos hijos adolescentes, ya medio grandes, con su mujer, y en el 2001 le agarra la crisis del 2001, queda en bancarrota sin trabajo, el banco le chupa los ahorros y entonces decide irse a España a probar suerte él solo primero, como tantos argentinos lo han hecho en el 2001. Es como la contracara de esa migración italiana que viene o española que viene hacia acá. Pero la serie no termina ahí, sino que también en paralelo la serie va y viene en el tiempo, cuenta cómo su padre, el padre de Eduardo Blanco, que es Héctor Alterio, eh, cuenta la infancia de Héctor Alterio, no la infancia, la juventud de Héctor Alterio y cómo él migra a Buenos Aires. Entonces, el hijo de Alterio hace de él de joven y entonces
se va contando en paralelo. Crisis del 2001 en Argentina y ida de este personaje a España, y al mismo tiempo como en Asturias, Alterio, hijo, digamos, está en las minas trabajando y le consiguen un pasaje, porque las minas estaban siendo sumamente peligrosas y tóxicas para los mineros de Asturias. Entonces era una familia muy numerosa y consiguen que él, que era uno de los hijos mayores, pueda conseguir un pasaje en barco para venir a Buenos Aires. Entonces, imagínense, y entonces es toda la historia, lo que más se ve es el pasado, es toda la historia de esa migración de Alterio y es el viaje en barco. Acá se ve muy bien esa escena que vos decís del viaje en barco. Actúa este actor Pablo Rago, hace de húngaro, muy bien la actuación de él de húngaro, porque no solo vienen argentinos e italianos, sino que también vienen algunos de otros lados de esas regiones, ¿no? Eh, y bueno, se las recomiendo. No sé si la vieron, es vieja ya, pero es larga también, pasan muchas cosas, pero yo recomiendo, aunque sea los primeros capítulos, que se retrata muy bien todo este proceso migratorio de Europa hacia acá, y en paralelo te mechan un poquito de actualidad con el 2001 y Oscar Blanco tratando de ganar su lugar en Madrid, trabajando, bueno, en realidad principalmente quiere trabajar de arquitecto porque él tiene una profesión, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Eh, Así que eso es una recomendación. Ese tema es súper lindo y hay un montón de literatura sí, hay un montón de literatura y arte relacionado con estos procesos, porque obviamente son procesos que tienen que ver con la construcción de la identidad eh, y con, y con la historia, porque la identidad también se fue forjando así, tanto la nuestra. Ah, y otra cosa que te iba a decir, Fabricio, también que me parecía interesante era esta cuestión de cuando hablabas de que estabas leyendo y te habías enganchado, cómo son los italianos de familiares, que cuando si uno conoce un italiano o visita Italia o está en un grupo de italianos, te das cuenta que somos nosotros, somos muy parecidos, ¿no? Como heredamos mucho de eso, esto de la reunión, de la comida, ¿no? Porque hay cosas que uno naturaliza, pero que tienen que ver con la identidad y la cultura del país de uno, porque no en cualquier, por ejemplo, no en cualquier lado le dan cabida a que si nos reunimos, la comida es algo importante. Para nosotros es fundamental, qué vamos a comer, quién lleva qué, cómo organizamos la comida, que haya esto, que haya lo otro. Bueno, de acuerdo a los grupos y todo y las posibilidades, habrá más, menos, más variedad, menos variedad, pero siempre es un tema importante a tener en cuenta dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Y hay otros países que eso no es relevante, digamos, como la comida no es el centro, es juntarse, quizás culturas que consumen mucho más este alcohol o no cenan juntas, o la cena es comer de paso, pero no es la mesa familiar. Digo, son todas cosas que uno naturaliza en sus hábitos, porque, bueno, porque vivimos bajo una sociedad y una cultura con ciertas, con ciertos hábitos y estas cuestiones, sí, hábitos, costumbres, ¿no? Sería como la palabra, y que en verdad no todos la tienen. Entonces es interesante cuando uno viaja, cuando o conoce otras culturas, ver las diferencias y encontrar semejanzas también, ¿no? Encontrar semejanzas de, mira, yo pensé que eran re distintos, están en el otro lado del mundo, en el viejo mundo, nos separa un océano de distancia y sin embargo gesticulan y me veo parecido, ¿no? Como me reconozco en el usar las manos, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que también es muy heredado de esa migración europea. Después tenemos otro tipo de constituciones de raíces, no todo es europeo, ¿no? Están los que vienen ya ahora tenemos un montón de años más sobre inmigración paraguaya, boliviana, y vamos a encontrar otros rasgos también con las comidas, ¿no? Qué sé yo, me parece que ahí también es algo interesante de pensar
a medida que pasan los años, también cómo se van incorporando esas otras culturas porque también empieza a haber generaciones, ustedes piensen esto también, ¿no? Como esos niños que emigraron y que por ahí ya son argentinos, pero tienen costumbres de sus padres que son distintas, entonces las van mezclando. Perdón, profesora, hay una película hablando de la emigración que es Made in Lanús, Mm, con Luis Brandoni, que también es muy interesante porque ellos se van a Estados Unidos y el protagonista, que es Luis Brandoni, siempre quiso volver a su lugar, y se encuentra con la familia, que es Leonor Manso, y a su barrio, a sus olores. Es muy linda película y habla de la gente que se fue en la dictadura y que después busca su lugar, y la contradicción de que algunos se quieren ir y otros quieren volver, ¿no? totalmente. Me Es que, parece muy... y ese es el otro gran tema que podríamos aportarle a Fabricio como una palabra dentro de esta ruta, que es el desarraigo, ¿no? Oh, sí. El desarraigo es algo que sucede mucho con las oleadas y los procesos migratorios, porque uno se va y aunque después vuelva, ya no va a ser lo mismo nunca, porque va a estar entre esos dos lados, ¿no? Entre dos lugares, entre dos. No es ni de acá ni de allá. Después hay una obra de teatro también que nosotros trabajamos mucho, de teatro argentino, breve, muy linda. No puedo acordar el autor que es muy conocido, pero que también trata de esto, de un abuelo que se volvió a Italia, pero añora la vuelta de obligado, añora la boca, añora el tango, la comparsita. Entonces es re interesante porque es como a la inversa, ¿no? Es el desarraigo, es una historia sobre el desarraigo. La hija se fue a Londres, porque claro, están en Europa ya todos más cerca, entonces, y habla, y aparece la lengua, ¿no? Es otro punto a tener en cuenta cómo Sí. se construyen esas lenguas que son contaminadas en un buen sentido, ¿no? Como fue el cocoliche en su momento, ¿no? Que es esas palabras que nos quedaron, la matina, ladri, ¿no? Son palabras del cocoliche que tienen que ver con el italiano, la guita, ¿no? Todos términos que vienen de la birra, o sea, saben que en Italia cerveza es birra, o sea, vos vas a un restaurante y pedís dos birra. Acá para nosotros es como lunfardo, pero en verdad, bueno, son palabras que heredamos de esa lengua. Entonces, acá también aparece toda esta cuestión del intercruzamiento de las lenguas, tratando de hablar en inglés, porque, bueno, muy interesante, es una obra de teatro, esto que yo les digo. Un poco, Gris de ausencia se llama, Gris de ausencia, muy conocida. Eh, y bueno, eso también, ¿no? Ya van apareciendo palabras, Fabricio, para que armes como mapas de estas cuestiones, ¿no? Desarraigo, bueno, el lenguaje, las lenguas, los cruces entre las lenguas, son cosas que aparecen en estos textos que tienen que ver con estos procesos. ¿Hay algo de la tarea de la semana 11 también para Diego y Mario, hola Mario, que los veo ahí conectados, que quieran Hola, consultar? profe. Hola, ¿cómo estás? Ay, tenés micrófono hoy. Sí, sí, Buenísimo. sí, Bueno, lo estoy en una computadora que me prestaron. perfecto. ¿Hay algo que quieran preguntar de la tarea antes que se corte? No, no, solamente era leer, ¿no? Sí, Digamos, había siempre. leído, sí, leí de los tisiegos. Ah, bien. Avanzaste. ¿Cuánto leíste? ¿Un capítulo? Eh, leía varias hojas, digamos, y se trataba, digamos, estaban, no, no sé si como en una cueva o en una casa, pero como que se pedían azúcar, digamos. Uno le preguntaba cuántos cigarros tenía, digamos. Tenía que durar bastante.
y digamos, y así, ¿no? Digamos, no, después de ahí no, eh, también como se preguntaban cosas, porque habían varios, y había un uruguayo, y después de ahí también le decía por qué habían venido, pero le eran nacionalizado argentino. Y Pero después de ahí no, digamos, tenía que seguir leyendo, pero digamos, a lo que leía se refería, más o menos se preguntaban entre ellos. bien, pero eh, ¿entendiste el contexto donde estaban y todo? sí, sí, ya estaban en las Malvinas, Bien, 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 pero no, digamos, pero tengo que seguir como para, bueno, no salí, digamos, de lo que ellos se iban preguntando, digamos, ¿no? claro. Eh, Bien, uno decía que consiga azúcar, digamos, ¿no? Y bueno, no salir, no salí, digamos, de esa parte, ese concepto, digamos, de que estaban ahí, se iban preguntando uno por uno, digamos, ¿no? Y conociéndose, como, claro. porque quién habla, decían, y estaban todos así como oscuras, digamos. Sí, porque estaban en un pozo, ¿no? Que ellos Ah, en un coso, generan. yo qué sé, no. Se están escondiendo, digamos, de la guerra, como una especie de túnel subterráneo. Bien, lo que hay que hacer además de leer es esto, compartir tu registro sobre la lectura en el foro. Entonces, una vez que terminen de leer una unidad que les dé sentido, en el caso de los que eligen novela, que son muy largas y se las dejamos que sigan leyendo, por lo menos lean un grupo de capítulos o uno o dos capítulos para entender un poco ese contexto y esto mismo que Olga vos fuiste diciendo, no sé si ya lo dijiste en el foro, yo todavía no entré a ver, eh, traten de contestarlo en el foro. La tarea de esta semana que estoy mostrando acá es elegir un texto que ya lo hicieron y en su ruta propia entran y contestan en ese foro, ¿está bien? Sí, sí, profesora. Bien, Yo traté, bueno, como había contestado en otros foros, de volver al foro 2 perfecto. y contestar ahí. Bien, buenísimo. Bien, eso es todo. Si no hay más dudas, la idea es seguir eh, leyendo. Después voy a ir avanzando un poco también con sus lecturas y hablando un poco más específicamente de cada lectura, pero por ahora así estamos. Escribieron mucho en la primera secuencia y en esta es más leer y tratar de comprender, generen preguntas, si hay cosas que no entienden y también traten de ser un poco conscientes de ese registro propio de cómo es ustedes leyendo. Si se distraen, si se enganchan, si van entendiendo, si les cuesta, si tienen que leer más de una vez. Este tipo de cuestiones son importantes porque después se las vamos a preguntar y retomar, porque piensen que así como la secuencia uno fue, bueno, lanzarse a escribir, la secuencia 2 es leer comprensivamente, ¿no? Leer siempre es comprensivamente, nunca no es, pero que lo decimos, lo agregamos comprensivamente porque a veces pasa de que uno por ahí lee, pero no está como concentrado o lo que fuera, entonces tratar de incorporar. Y por eso les pedimos esto, tantas, bueno, lecturas y también está lo multimedial, también a veces es mirar algo, hay que elegir dos, acuérdense que en la semana hay que elegir dos cosas para, creo que lo dice, ¿no? Elegir dos. A ver, por las dudas chequear, dice, ya vas a elegir para leer, escuchar o ver uno de los textos de esta serie, no, en este es uno, el de la semana pasada eran dos. Está bien, acá eligen uno. Seguramente que la semana que viene, ya está el viernes, se publica la semana 12 y avanzamos con las tareas. Cualquier cosa preguntan en el chat. ¿Sí? Sí. Bien, ¿hay preguntas o Yo dudas? elegí, el audio cuenta como texto. Sí, 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 sí. De Ah, lo que bueno, está ahí cuenta sí, sí, sí. como, sí, cuenta. Eh, Ah, bueno, bueno, entonces si se corta, no volvemos a entrar. ¿Está bien? bueno. Bueno, escriban al grupo si les surge algo leyendo. Así si conversamos también por ahí, no tardamos tanto en vernos. Bueno, profe, la saludo si se corta. Chau, chau, nos vemos, suerte.
Saludos. Saludos. Chao, hasta luego. Chau, chau.